comienza la última etapa, que es tensa, que es nuestra etapa, ¿no? Que todos un poco estamos inmersos en una coyuntura peruano-chilena bastante crítica, ¿no? Que comienza con Velasco y Pinochet. ¿Por qué? Bueno, hay varias cosas. Uno era un dictador de izquierda, como era Velasco, el otro era un dictador de derecha, como era Pinochet, pero Velasco, además de ser de izquierda, también era supernacionalista y coincide además, o casi coincide con los 100 años de la Guerra del Pacífico, ¿no? Y con una reivindicación sobre todo en el ejército peruano, ¿verdad? De verde, de recuperar. Entonces se juntan una serie de elementos y hay elementos más concretos que también participan en el tema, la controversia del cobre. A Velasco le comienza a ir mal desde 1973 porque se produce el embargo del petróleo de la OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo. Entonces, embargaron el petróleo, todos, y con eso el precio del crudo se disparó. Entonces, y el mundo entró en crisis económica, porque ahora la energía para producir era mucho más cara. Por consiguiente, los excedentes, los márgenes de ganancia se redujeron, los bancos dejaron de prestar plata. Y Velasco, por más que buscaba una suerte de independencia económica a través del desarrollo hacia adentro, sin embargo, muchas de sus reformas y también su carrera armamentística, porque la hizo, la estaba sustentando con recursos prestados. La deuda externa en la época de Velasco subió de 900 y pico millones de dólares y acabó en más de 4.000, o sea, más que se cuadruplicó. ¿Me dejo entender? Entonces, en el 73 le cierran el caño por la crisis del petróleo. El precio del cobre cae porque baja la demanda, ¿no? Y entonces, ¿qué cosa quiere hacer Velasco a través del Pacto Andino? Él quiere reducir la producción de cobre para que haya menos oferta en el mercado y el precio se mantenga. Pero Chile no acepta, porque Chile también está en su propia crisis, ¿no es cierto? Pinochet acababa de entrar, entonces al final no puede aplicar Velasco esta política porque Chile se sale un poco de los acuerdos del Pacto Andino hasta que se termina de retirar completamente en 1976, lo cual aumenta la tensión, ¿no? Y claro, entramos en una época loca, yo le llamo la época del Doctor Extranjero, que es una película de Stanley Kubrick, acerca de la Guerra Fría, donde todo el mundo lucubra las batallas, por dónde van a atacar, dónde reventamos la bomba atómica y tal, ¿no? Un poco entramos, aparecen esos geoestrategas, que en Chile hay mucho más que en el Perú. Bueno, en el Perú está pues Mercado Jarrín, que es un tipo aparte muy reconocido, y yo no le resto importancia. En Chile está Rodríguez Elizondo. En Chile hay uno con el que suelo debatir en prensa, que es Christian Leighton, hasta el día de hoy, que él ve las cosas como alianzas militares, que en cualquier momento se van a enfrentar esa geopolítica del siglo XIX en una reedición en el último cuarto del siglo XX. Entonces, las hipótesis de guerra, que yo siempre digo, entre Perú y Chile las hipótesis de guerras hay que cambiarlas por hipótesis de paz. Hay que pensar qué haríamos si estuviésemos en paz, qué potencialidades podríamos desarrollar y pensar, es decir, para lograr una utopía me la tengo que trazar, ¿no? O sea, tengo que trazarme las metas, tener las expectativas para trabajar en ese sentido. Si voy a estar pensando en que me voy a la guerra, bueno, voy a ir a ya casi. Durante el gobierno de Allende hubo conflictos de grupos, ¿sí? En realidad se llevaba bastante bien por la línea ideológica, Velasco y Allende, ¿no? O sea, en realidad el tema es básicamente con Pinochet. Bueno, los últimos tiempos, ¿no? Con Belaúnde hay una distensión forzada en la cuestión peruano-chilena, con Belaúnde y también en el primer gobierno aprista, porque estamos en la cuestión del terrorismo. El Perú tiene otra cosa.
Yo recuerdo muy bien porque esa es la década de mi juventud, yo estaba en la universidad y recuerdo que el tema Perú-Chile no estaba tan marcado. Además, porque como respuesta al excesivo nacionalismo del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, cuando entra Belaúnde, se atenúa muchísimo, ¿no? Y tiene que ver inclusive con la política económica. Belaúnde abre de nuevo los mercados, trae las importaciones. Yo recuerdo inclusive a nivel cotidiano, mientras que las publicidades en tiempos de Velasco hasta de Morales Bermúdez al final decían son buenos porque son peruanos, era un poco de eslogan. En los 80, sobre todo en la primera mitad, las publicidades terminaban con la frase no se olvide, es importado, ¿no? O sea, un poco la publicidad expresa el cambio en la política, ¿verdad? Entonces, yo no encuentro demasiado encono peruano chileno en los 80. El Perú está combatiendo sus propios demonios, si se quiere decir. Sin embargo, durante el primer gobierno de Alan García, siendo canciller Alan Wagner y siendo embajador Bácula, José Antonio, el nombre se me en este momento, el Perú se acerca formalmente a Chile y a través de una nota diplomática le dice tenemos por resolver los límites marítimos, vamos a comenzar, no tenemos límites marítimos, es hora de sentarnos a conversar y definir los límites marítimos. Y no es casualidad que sea en el 86, porque en el 82 se firma la CONMEMAR, la Convención del Mar, que el Perú todavía no ha suscrito, pero que ya es el referente de cómo se delimitan los mares entre los países en el mundo.